Un hombre negro discapacitado salva a un niño de un ataque, pero lo que recibió a cambio dejó a Estados Unidos sin palabras. Las ruedas de la silla de ruedas hecha a medida de Malcolm Dean rodaban con firmeza por el sendero pavimentado del parque Oakmere Heights. El suave crujido de la suspensión apenas se oía bajo el canto de los pájaros y el crujido de las hojas de finales de otoño. El sol del atardecer se filtraba naranja entre los árboles, proyectando largas sombras moteadas sobre el suelo. Una brisa fresca traía el aroma a pino y tierra, despertando recuerdos que Malcolm había enterrado profundamente. A su lado, Jasper, su fiel Golden Retriever, caminaba con las orejas erguidas y la cola moviéndose en un suave ritmo. Para la mayoría, era un jueves cualquiera, familias volviendo a casa, corredores estirándose antes de una última vuelta. Pero para Malcolm, cada tarde tranquila era un tesoro ganado con esfuerzo, a base de dolor, supervivencia y determinación. Se detuvo brevemente junto a un banco con vistas al estanque. Desde allí, podía ver los viejos sauces meciéndose cerca de la orilla y la silueta lejana de un joven padre lanzándole un frisbee a su hijo. Jasper permaneció sentado pacientemente, con la mirada escudriñando el horizonte como si él también percibiera la importancia de ese momento de paz. Malcolm cerró los ojos para respirar y dejó que el aire fresco le llenara los pulmones. 8 años. 8 años desde la explosión en Arcten Mechanics, la fábrica donde había pasado 15 años diseñando componentes robóticos. Una válvula de presión defectuosa y todo cambió. Cuando la bola de fuego atravesó el laboratorio, destrozó algo más que metal y paredes. Le arrancó las piernas, le arrancó su carrera, pero no le arrancó la mente, ni la determinación que mantenía sus manos ocupadas y sus pensamientos más agudos que nunca. Había reconstruido su vida, pieza a pieza, engranaje a engranaje, convirtiendo la pena en habilidad, la amargura en un propósito sereno. Un grito rompió el silencio. Malcolm abrió los ojos de golpe. No muy lejos, justo al otro lado del sendero principal, se oyó un segundo grito más desesperado, agudo, joven, aterrorizado. Jasper ladró, gruñendo desde lo más profundo de su pecho. Malcolm giró su silla bruscamente hacia el sonido, con la adrenalina subiéndole al pecho como si le hubieran dado un golpe. Sus dedos se aferraron a los controles manuales y se lanzó hacia adelante, con la grava crujiendo bajo las ruedas al salir del camino pavimentado y avanzar a trompicones sobre tierra irregular. Los divisó rápidamente. 2 figuras con sudaderas negras y máscaras que arrastraban a un niño pequeño hacia la espesura de árboles del borde del parque. El niño forcejeaba, agitando los brazos intentando gritar de nuevo, pero una mano enguantada lo ahogaba. La imagen golpeó a Malcolm como un martillazo en el pecho. «No», susurró, y luego más fuerte. «Oye, suéltalo». Los adolescentes se giraron un momento. Uno le susurró algo al otro, y en ese instante, el codo del chico impactó en las costillas del atacante. Intentó zafarse. Esa fue toda la distracción que Malcolm necesitaba. Aceleró. Su silla, modificada con un motor auxiliar de bajo alcance para emergencias, se abalanzó hacia adelante con una sorprendente ráfaga de velocidad. Jasper corrió hacia adelante, ladrando furiosamente. El adolescente más alto giró justo a tiempo para recibir todo el peso de la silla de Malcolm en las espinillas, cayendo hacia atrás con un aullido. El segundo atacante se abalanzó sobre Malcolm con el puño en alto, pero Malcolm se agachó, virando bruscamente y golpeando el borde de su silla manipulada contra la rodilla del adolescente. El chico se desplomó. El chico se soltó y corrió hacia Jasper, quien lo rodeó para protegerlo. Malcolm buscó una porra metálica plegable escondida bajo el reposabrazos de su silla y la extendió con un chasquido. El primer adolescente intentó alejarse a rastras, pero Jasper lo interceptó con un ladrido de advertencia. El segundo se puso de pie de nuevo, tembloroso pero furioso, sacando algo brillante del bolsillo de su sudadera. «¡Atrás!», swingó el atacante, levantando lo que parecía un cuchillo, o quizás una pistola eléctrica. Malcolm no retrocedió. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía tranquila. Cada centímetro de su silla tenía un propósito, y cada segundo contaba. «No quieres hacer esto», dijo Malcolm con voz firme. «¿Crees que nos importa, viejo?» «Srenia», gruñó el adolescente acercándose un paso. Malcolm golpeó con el codo izquierdo la palanca roja bajo el reposabrazos. Un siseo mecánico y sordo sonó cuando 2 varillas metálicas se extendieron desde el lateral de su silla. Estabilizadores. Con la porra en la mano,
giró la silla de lado y golpeó la muñeca del atacante. El arma cayó al suelo con un ruido metálico. Malcolm sujetó la pierna del adolescente bajo el marco de la silla y se inclinó. «Intenta moverte ahora», dijo con frialdad. Las sirenas de la policía resonaron en la distancia. El chico se aferró al pelaje de Jasper y lloró en silencio, temblando. En cuestión de minutos, luces rojas y azules intermitentes atravesaron los árboles. Los agentes entraron a toda prisa, con las armas desenfundadas, gritando órdenes. Uno miró a Malcolm y luego a los atacantes en el suelo. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó el agente al mando con los ojos muy abiertos. Malcolm respiró hondo y se echó hacia atrás ligeramente, dejando que la barra de inmovilización se retrajera. «Intentaban llevarse al chico. Los detuve». El agente se giró hacia el chico. «Hijo, ¿estás bien?». El chico miró a Malcolm con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. «Me salvó», susurró. «Dijeron que me iban a llevar, no sé por qué». Esposaron a los atacantes y los subieron a patrullas. Los médicos examinaron al chico. Se llamaba Eli, tenía 9 años, y sus padres ya estaban en camino. Mientras los agentes tomaban declaración, Malcolm se recostó en su silla, consciente de repente del dolor en los brazos y el temblor en los dedos. Uno de los agentes más jóvenes se le acercó. «Es un héroe, señor, sin duda». Malcolm no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el suelo donde había caído el cuchillo, pero no era solo un cuchillo. Tenía un pequeño logo en un costado, un símbolo que no había visto en años. Un triángulo con un círculo dentro. Algo en él despertó un recuerdo olvidado hacía mucho tiempo. Planos, archivos restringidos, susurros en los pasillos de Arcten. Malcolm lo recogió y le dio la vuelta como si inspeccionara una pieza de rompecabezas. Los bordes eran demasiado lisos, demasiado pulidos, de uso militar quizás, o privado. No era el arma de bolsillo de un niño de la calle. Miró de nuevo a Eli, que estaba sentado envuelto en una manta térmica, bebiendo agua tibia. Los ojos del chico iban y venían nerviosos de un coche patrulla a otro, con las manos crispadas. No era solo un trauma, era un miedo más profundo. «¿Estás bien, hijo?», preguntó Malcolm con suavidad acercándose. Eli levantó la vista, vacilante. «¿Sabían mi nombre?», dijo con una voz que apenas llegó a oídos de Malcolm. Dijeron que estaba en una lista». Malcolm parpadeó. «¿Una lista?». El chico asintió. «No sé qué significa». Esa noche, Malcolm estaba sentado solo en su apartamento, con Jasper acurrucado a sus pies. La televisión reproducía las imágenes del teléfono de un transeúnte, su silla de ruedas atravesando el campo, la pelea, el rescate. Las redes sociales explotaron, los hashtags se convirtieron en tendencia, los programas de entrevistas lo llamaron. Pero nada de eso calmó el malestar que sentía Malcolm. Se quedó mirando la extraña arma en su mesa de trabajo, junto a una vieja foto suya de uniforme antes del accidente. «Estabas en una lista», murmuró. Pensó que lo más difícil de su vida había quedado atrás. Pero algo le decía, en lo más profundo de su ser, que esa noche no era el final. Era solo el principio. Y lo que fuera que viniera después, lo había estado esperando. El sonido de la televisión resonaba débilmente por el apartamento de Malcolm Dean. Un zumbido constante de presentadores de noticias que repetían las mismas imágenes una y otra vez. Malcolm corriendo por el sendero, enfrentándose a atacantes enmascarados, rescatando al niño. Algunos lo llamaban suerte, otros un momento oportuno, pero para Malcolm parecía algo completamente distinto, algo más frío, calculado, inacabado. Se sentó en silencio, con el resplandor de la pantalla parpadeando en su rostro mientras se inclinaba hacia adelante en su silla de ruedas, con la mirada fija en una imagen fija, su propia figura en movimiento, Jasper a su lado, el niño aferrado a su manga. Los medios lo habían convertido en un ícono nacional de la noche a la mañana. El guerrero en silla de ruedas, el héroe de Oakmere, el hombre que no se rendiría. Los periodistas se alinearon en su calle durante días y llegaron cartas de todo el país. Algunas agradecidas, otras desesperadas, algunas inquietantes. Las empresas también se pusieron en contacto, una de ellas Apex Next, una startup tecnológica local que quería patrocinar una línea de sillas de ruedas personalizadas en su nombre. Pero Malcolm rechazó la mayoría de las ofertas. No le interesaba la fama. Le interesaban las respuestas. Una llamada destacó entre las demás.
Llegó una noche tarde, justo cuando cerraba con llave su pequeño taller. La voz al otro lado era grave pero cortante. —¿Malcolm Dean? Swing preguntó quién llamó. Hablando. —Me llamo Wendell Price, juez jubilado del Tribunal Superior. He hablado con el padre de Ellie. Malcolm se quedó paralizado. Continúa. Hay algo que deberías saber. El ataque a Ellie podría ser parte de algo más grande, mucho más grande. Llevo años siguiendo patrones similares. Casos que nunca salen en las noticias. Niños que desaparecen, silenciosa y metódicamente. La mayoría en hogares de acogida o adoptados. Todos en ciudades donde este grupo aparece en susurros. Se hacen llamar La Carta. ¿Has oído hablar de ellos? No, dijo Malcolm lentamente. Pero creo haber visto su marca. Describió el símbolo del arma que había recuperado. El triángulo con un círculo dentro. Hubo un silencio en la línea, luego un profundo suspiro. Yo también lo he visto, murmuró Price. Y cada vez que lo veo, alguien desaparece. Esa conversación encendió una chispa en Malcolm. No pudo dormir esa noche. No dejaba de imaginarse el rostro de Ellie, el miedo en su voz cuando susurró. Dijeron que estaba en una lista. Esa frase le daba vueltas en la cabeza como una tormenta, negándose a desvanecerse. A la mañana siguiente, Malcolm contactó con Brandon Pike, un nombre que no había pronunciado en voz alta en casi una década. Brandon había sido un prodigio de la programación en Arcten Mechanics, pero tras un incidente de denuncia pública, desapareció por completo del mundo corporativo. Algunos decían que se había ocultado, viviendo de forma clandestina. Malcolm aún conservaba un antiguo número de contacto. No estaba seguro de que funcionara. Para su sorpresa, funcionó. Se conocieron en un restaurante a las afueras del pueblo, donde la camarera no hacía preguntas y el café siempre estaba quemado. Brandon parecía mayor, con la barba larga y una mirada penetrante bajo la capucha de su chaqueta. Pero en cuanto vio a Malcolm, esbozó una sonrisa torcida. «Nunca supiste mantener la cabeza baja», dijo Brandon, deslizándose en la cabina. Malcolm se inclinó. «Necesito tu ayuda. Y esta vez no se trata de mí, se trata de un chico, y de un grupo que podría haber estado detrás de lo que nos pasó en Arcten». La sonrisa de Brandon se desvaneció. Escuchó atentamente mientras Malcolm lo explicaba todo. El ataque, el símbolo, la frase, la llamada de Price. Brandon no lo interrumpió ni una vez. Cuando Malcolm terminó, Brandon exhaló y abrió su mochila. Dentro había un portátil destartalado, sujeto con cinta adhesiva y pegatinas. Llevo años viendo patrones de tráfico, charlas en la red oscura sobre algo llamado La Carta. La mayoría cree que es un nombre en clave para una red, como un conducto para el traslado de niños, tal vez incluso de activos tecnológicos. Pero yo creo que es más antiguo, más organizado, oculto tras cuentas fantasma y capas de seguridad tan densas que solo alguien de dentro sabría dónde buscar. ¿Podemos rastrearlos?, preguntó Malcolm. Quizás, pero no será seguro. Esa noche, Brandon fue a casa de Malcolm. Jasper lo olfateó una vez y emitió un suave ladrido de aprobación. Los dos viejos amigos trabajaron en silencio durante horas, escaneando archivos de datos, marcando informes de personas desaparecidas y buceando en foros cifrados enterrados en las profundidades de la red. Encontraron patrones sutiles pero escalofriantes. Niños desapareciendo en grupos cada pocos años, siempre cerca de centros de investigación o ciudades con sistemas de acogida vulnerables. Sin sospechosos, sin seguimiento, siempre silencio. Entonces se toparon con algo más extraño. Un hilo marcado en un foro cerrado databa de 2017. Un usuario llamado Bolt32 había publicado una advertencia. Experimento X Delta fallido. Objetivo presuntamente muerto en explosión. La lista debe revisarse. Brandon se acercó a la pantalla. Espera, ese es el año de tu accidente. Las manos de Malcolm se congelaron en los reposabrazos de la silla. Déjame ver la publicación otra vez. El mensaje incluía una imagen, corrupta, pero parcialmente visible. Mostraba una instantánea granulada del suelo del laboratorio, quemado por el fuego. Malcolm la reconoció al instante. Era Arcten, su laboratorio. Alguien esperaba que muriera ese día, dijo Malcolm. No solo por un accidente, fue planeado. En ese momento, llamaron con fuerza a la puerta. Brandon dio un salto.
Jasper ladró y corrió al pasillo. Malcolm se acercó lentamente mirando por la mirilla, pero no había nadie. Solo había un sobre en el suelo, sin remitente, solo su nombre escrito con precisión en el anverso. Lo recogió con cautela. Dentro había una llave plateada, pulida, fría al tacto, y una foto. Era una foto de Malcolm uniformado, tomada durante una misión de la que nunca le contó a nadie, ni siquiera a su familia. Era clasificada. Destruida en el incendio de Arcten. O eso creía. ¿Qué? Dijo Brandon inclinándose. En el reverso de la foto, con una letra fina, estaba escrito: se suponía que morirías en 2017. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Más tarde esa noche, mucho después de que Brandon se hubiera ido y la computadora portátil se hubiera apagado, Malcolm estaba sentado en su banco de trabajo mirando la llave. La sostenía en la palma de la mano, sintiendo su peso. ¿Qué puerta abría? ¿Qué recuerdo desbloqueaba? Se giró hacia Jasper y susurró: ya no se trata de Ellie, se trata de mí. Afuera, un coche redujo la velocidad cerca de su casa, con las luces delanteras atenuadas, y luego, igual de silencioso, se alejó. Malcolm se acercó a la ventanilla con el corazón acelerado. Algo se había puesto en marcha, algo irreversible, y ahora sabía que ya no buscaba respuestas. Lo perseguían. El aire en South Drayton olía a óxido y lluvia, pesado, metálico y extrañamente quieto. Malcolm Dean permaneció en silencio mientras la furgoneta avanzaba lentamente por el desmoronado distrito industrial, con los neumáticos crujiendo sobre cristales rotos y grava. Hileras de almacenes abandonados hacía tiempo se alzaban como gigantes huecos, con sus paredes de ladrillo descoloridas marcadas por el grafiti y el paso del tiempo. En el asiento del copiloto, Brandon Pike se ajustó la gorra y miró el GPS que parpadeaba débilmente en el salpicadero. «Llegamos», dijo en voz baja. «Edificio 12, a la izquierda». Malcolm entrecerró los ojos, siguiendo la estructura destartalada a su paso. Recordaba este lugar, no el edificio, sino la ciudad. Años atrás, había testificado aquí contra el dueño corrupto de una fábrica, acusado de malversar fondos para la gestión de residuos peligrosos y poner en peligro a los trabajadores. Hacía años que no pensaba en ello, pero ahora sentía que estaba conectado. Todo lo demás lo estaba. La furgoneta se estacionó tras una valla oxidada. Los dos hombres salieron, Malcolm maniobrando con suavidad en su silla reforzada, Brandon observando el entorno con cautela. El almacén que tenían delante permanecía en silencio, con las altas ventanas destrozadas y la puerta cerrada con cadena. «Hora de la llave», murmuró Malcolm, sacando la llave plateada del bolsillo de su abrigo. Encontraron la entrada lateral, cerrada con candado, pero con una cerradura a juego. Malcolm metió la llave, la sintió hacer clic y la puerta se abrió con un crujido en la oscuridad. Dentro, el almacén olía a aceite y hormigón húmedo. Sus pasos resonaban al adentrarse, con los haces de luz de las linternas cortando la penumbra. Brandon los guió, apartando telarañas y escombros. Entonces, cerca del fondo, lo vieron. Una trampilla metálica empotrada en el suelo, apenas visible bajo una lona. Malcolm arqueó una ceja. Eso no debería estar en un almacén. Brandon la abrió con esfuerzo revelando una estrecha escalera que descendía a un aire frío y seco. Al bajar, la temperatura bajó bruscamente. La habitación del fondo parecía un búnker, paredes reforzadas con hormigón, una bombilla parpadeante que se balanceaba en un cable, pero lo que llenaba la habitación le heló la sangre a Malcolm. Archivadores se alineaban en las paredes, cada uno etiquetado con extraños acrónimos. Sobre una mesa había una serie de carpetas manila, algunas abiertas, que revelaban fotos de niños, retratos escolares, escáneres médicos, notas psicológicas escritas a mano. «Ellie», susurró Malcolm, cogiendo una carpeta con el nombre del niño impreso en la parte superior. «Anomalías de comportamiento, CI 155. Recomendación, inscripción en lista de vigilancia». Brandon levantó otro archivo. «Todos estos son chicos marcados como activos potenciales. Malcolm, esto está organizado, institucional». Entonces Malcolm lo vio, un archivo separado del resto. Era más grueso, marcado en rojo, M. Dean, recuperación fallida. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había fotos de vigilancia suyas de años atrás, en Arcten, en casa, incluso de vacaciones.
Las páginas detallaban cómo la explosión de la fábrica había sido manipulada para que pareciera accidental. El incendio había sido controlado para asegurar la destrucción total. Las notas lo llamaban un denunciante selectivo. Intentaron matarme, dijo Malcolm con la voz tensa. Todo el tiempo pensé que era una fuga de gas. Brandon exhaló bruscamente. No eras solo un testigo, eras una amenaza, y sobreviviste. Había más. Una subcarpeta escondida al fondo contenía diagramas, escáneres cerebrales, esquemas electrónicos, registros de datos etiquetados como ensayos delta. El lenguaje era clínico, distante. Supresión de memoria, programación conductual, swingó Brandon en voz alta. Esto es de otro nivel. No solo rastrean niños, están intentando cambiarlos. De repente, la silla de Malcolm emitió una suave alerta. Un sensor de movimiento infrarrojo había detectado movimiento en el exterior. No estamos solos, dijo con la voz tensa. Es hora de irnos. Avanzaron rápido, pero antes de que pudieran subir las escaleras, la trampilla de arriba se cerró de golpe. Se oyeron gritos. Botas golpearon el hormigón. Figuras enmascaradas descendieron por cuerdas, cayendo como sombras. El pulso de Malcolm se aceleró. «¡Plan B! ¡Srenia!», gritó Brandon. Sin dudarlo, presionó un pequeño botón en el reposabrazos de la silla de ruedas de Malcolm. Al instante, la silla cobró vida. Las ruedas traseras se abrieron y los pequeños estabilizadores se desplegaron a los lados. Un motor oculto se activó, impulsando la silla hacia adelante a una velocidad asombrosa. Brandon lo siguió de cerca, agachándose. Los hombres dispararon armas aturdidoras, pero los estrechos pasillos les permitían poca puntería. La silla de ruedas derrapó por el pasillo lateral, atravesó un panel oxidado y salió disparada hacia el callejón detrás del almacén. No se detuvieron hasta llegar al coche de repuesto de Brandon, escondido a 2 manzanas de distancia. Los neumáticos chirriaron al alejarse en la noche. El camino permaneció en silencio un rato. Malcolm miró por la ventana, con la mente acelerada. Cada parte de su vida se estaba reescribiendo. El incendio, los años perdidos, incluso Illy. Todo estaba ligado a algo más antiguo, algo más grande. Necesitaban un lugar seguro. Fue entonces cuando Brandon hizo la llamada. «Hay alguien que conozco», dijo. «Tobias Crane. Solía trabajar con la carta. Diseñó parte de sus sistemas psicológicos. Se volvió loco hace años. Se desconectó. Puede que aún esté vivo». Malcolm asintió. «Entonces, busquémoslo». Tobias Crane vivía en una cabaña escondida en las montañas, rodeado de bosque y silencio. Era delgado, pálido y caminaba con una ligera cojera. Pero su mente era aguda, demasiado aguda. En cuanto abrió la puerta, miró fijamente a Malcolm durante un largo instante. «Tú eres el que sobrevivió», dijo. Malcolm arqueó una ceja. «¿Eso es un problema?» Tobias negó con la cabeza. «Number, pero significa que vienen». Dentro, la cabaña estaba llena de libros, archivos y viejas torres de ordenador. Tobias sirvió té con manos temblorosas. «Empezaron como una rama de investigación del gobierno», explicó. «Programa Theta P, diseñado para formar futuros líderes, alto coeficiente intelectual, maleabilidad emocional. Pero cuando se acabó la financiación, un grupo privado compró los datos. Formaron The Charter, llevaron la ciencia más allá, sin ética, sin supervisión». «¿Y los niños?», preguntó Malcolm. «Son bancos de pruebas, borran recuerdos, controlan las respuestas. Algunos se resisten. La mayoría, no». Malcolm apretó la mandíbula. Illy estaba en esa lista. Desapareció 2 días antes de que lo encontrara. Volvió diferente. Tobias asintió con tristeza. Luego lo procesaron, borran fragmentos de memoria, entrenan la mente con el miedo y la repetición, pero deja rastros, a veces pesadillas, a veces esa frase. Malcolm se irguió. «Está en la lista». «Sí». Tobias lo miró fijamente. «Esa lista es real, y tu nombre sigue en ella». Brandon dio un paso al frente. «Tenemos que detenerlos, desenmascararlos». Tobias dudó. Luego abrió un cajón y sacó una tarjeta de invitación. Brillaba con el logo de Apex Next. «Esta gala», dijo, «es en 4 días. Presentan su tecnología más reciente, prototipos de interfaz neuronal. Pero tras bambalinas, subastan el acceso a perfiles infantiles, datos cerebrales, métricas de influencia.
Malcolm miró la tarjeta, aturdido. ¿Me estás diciendo que Apex Next forma parte de esto? Ahora son la carta, dijo Tobías. Al menos la cara pública. Si quieres detenerlos, ahí es donde empiezas. El silencio en la habitación era denso. Malcolm miró a Brandon, luego a Tobías. 4 días. Luego acabamos con esto. Pero en las sombras del bosque, más allá de la cabaña, la luz roja de un dron parpadeó una vez y luego desapareció entre los árboles. La gala Apex Next brilló como un diamante pulido en el horizonte de la ciudad. Celebrada en el pabellón Zenith, una futurista estructura de cristal construida sobre un lago reflectante, el edificio resplandecía bajo capas de luces láser y pancartas holográficas que proclamaban la innovación, el liderazgo y la promesa del futuro. Limusinas se alineaban en la entrada, desplegando a senadores, directores ejecutivos, magnates tecnológicos y personalidades de los medios. Camareros con trajes impecables ofrecían copas de champán a los invitados, ataviados con vestidos de diseñador y sonrisas refinadas. Para el público era una celebración del logro humano. Pero Malcolm Dean lo vio como lo que realmente era, un escenario para el engaño. Desde su posición privilegiada en la camioneta estacionada a 2 cuadras de distancia, se ajustó la correa en el regazo y encendió el kit de herramientas mejorado, integrado bajo el reposabrazos de su silla de ruedas. El suave zumbido del dispositivo quedaba enmascarado por el reposabrazos de la lluvia contra el parabrisas. Brandon se sentó a su lado, recorriendo el teclado de su portátil con los dedos, redirigiendo las transmisiones de seguridad e insertando una identidad falsa para Tobias Crane en el registro de proveedores. «Tu credencial de acceso está activa», dijo Brandon, mirando a Tobías por el retrovisor. «Aparecerás como expositor de análisis de sensores. No lo cuestionarán». Tobías asintió, poniéndose unas gafas gruesas y ajustándose la corbata. «Me integraré y pondré la retroalimentación en la transmisión de su presentación. Pero Malcolm, recuerda, una vez dentro, nada de improvisaciones. La carta estará observando, incluso ahora». Malcolm esbozó una sonrisa seca. «Improviso menos de lo que crees». Brandon lo miró. «He recableado el sistema de herramientas de tu silla para que también funcione como lanzador de balizas. Tendrás que acercarte a menos de 9 metros del servidor seguro. No hay ningún plan B». «Lo sé», dijo Malcolm en voz baja. Su mirada permaneció fija en el resplandor del pabellón, distante pero impulsándolo hacia adelante como la gravedad. «Esto es todo». 10 minutos después, el trío se separó. Tobías rodó una caja de exhibición tras él, integrándose con un grupo de expositores que estaban siendo revisados en un control de seguridad. Brandon desapareció en un callejón tras un centro de telecomunicaciones cercano, conectando su portátil a un panel oculto de cables que alimentaban la red externa del pabellón. Malcolm, vestido con un elegante traje negro y provisto de credenciales falsificadas, se acercó solo a la entrada este. Dentro, la gala se desplegaba como un sueño de riqueza y poder. Nieve artificial caía de las rejillas de ventilación del techo, al ritmo de la música orquestal que resonaba por el pasillo abovedado. La luz se reflejaba en pantallas interactivas que mostraban de todo, desde procesadores cuánticos hasta prototipos de enlaces neuronales. Los asistentes se movían de una estación a otra, sin percatarse de que las mismas herramientas expuestas estaban integradas con programas de extracción de datos. Malcolm maniobraba entre la multitud con destreza, procurando permanecer invisible. Vislumbró a la supuesta élite. Congresistas estrechando la mano de ejecutivos de biotecnología, generales retirados sonriendo a las cámaras y agentes de relaciones públicas susurrándoles al oído. Cada apretón de manos, cada sonrisa, cada brindis era una máscara. Una voz familiar llegó a través de su auricular. «Está a 30 metros de la sala de servidores principal», dijo Brandon. «Beacon está armado y estable. Tobías está casi en posición. Muévase con calma». Malcolm llegó a la sala central donde se alzaba el núcleo de la pantalla tecnológica de Apex Next, una brillante torre de cristal espejado. Tras ella, un pasaje cerrado con la inscripción «Solo personal autorizado» custodiaba la sala que necesitaba. Se detuvo, comprobando su camino. Fue entonces cuando lo vio. Raymond Kyle. El hombre permanecía como una estatua al pie de la escalera, ancho de hombros, vestido con un traje negro a medida, con una leve cicatriz que le recorría desde la oreja hasta la clavícula.
Su mirada se cruzó con la de Malcolm y, por un instante, los años se desvanecieron. Kael había servido a las órdenes de Malcolm en inteligencia militar, un fantasma que desapareció tras una operación fallida en el extranjero. Muchos lo asumieron muerto. Ahora, allí estaba, vivo e inconfundiblemente parte de la carta. La mano de Malcolm se acercó al control de emergencia de la palanca de mando. Si se producía una pelea, activaría la baliza y huiría. Pero Kael avanzó lentamente, con expresión indescifrable. «Malcolm Dean», dijo en voz baja con la voz casi perdida entre la música. «¿Cuánto tiempo?» Malcolm mantuvo un tono sereno. «Elegiste un lugar infernal para reaparecer». Los labios de Kael se curvaron levemente. «Esto no es lo que crees. No soy tu enemigo. Estás en el corazón de la guarida de un depredador, Rey. O lo eres, o has perdido tu alma». Kael se acercó, bajando la voz. «Llevo 6 años escondido, dándole información a Tobías, ayudando a desertores a escapar. Esto», gesticuló con indiferencia, «es parte del espectáculo». Malcolm no se movió. «Demuéstralo». Kael metió la mano en su abrigo, lentamente, y le entregó a Malcolm una tarjeta de seguridad. «Esto te permite cruzar la puerta. Mi autorización, pero los guardias están vigilando, así que este enfrentamiento tiene que parecer real». Kael retrocedió y alzó la voz, repentinamente dura. «¿Crees que puedes entrar aquí y volar todo lo que hemos construido?» Se oyeron jadeos a su alrededor. Los invitados se giraron. Las cámaras giraron. Kael empujó a Malcolm por el hombro, haciendo que su silla de ruedas girara ligeramente hacia atrás. Malcolm gruñó. «Te arrepentirás», y tiró del joystick, acelerando hacia la multitud, con la tarjeta oculta en la palma de la mano. Segundos después, cruzó la puerta cerrada. Dentro de la sala de servidores, filas de torres zumbantes brillaban en azul y verde. Malcolm se dirigió al nodo central, abrió un panel en su silla y activó la baliza de datos. Entró en la computadora central con un suave silbido. «Baliza instalada», susurró. La voz de Brandon cobró vida en su auricular. «Subiendo carga útil. Ahora». El instante siguiente fue como un terremoto a cámara lenta. Por todo el pabellón, las pantallas parpadearon una vez, y luego otra. Entonces la música se detuvo. Las imágenes reemplazaron a los visuales promocionales. Fotos de niños en salas de laboratorio, páginas de archivos sin editar, grabaciones de niños inconscientes siendo trasladados a través de puertas ocultas. Una a una, las mentiras se desvanecieron. Los invitados gritaron. Algunos buscaron sus teléfonos. Otros simplemente se quedaron mirando, horrorizados. Tobías apareció en el escenario, interceptando el sistema de micrófonos. «Esta es la verdad detrás de Apex Next», dijo, tranquilo pero firme. «Detrás de Charter, detrás de los niños que han ignorado». Se desató el caos. Seguridad se apresuró a controlar la transmisión, pero Brandon había bloqueado el sistema. Drones de noticias cercanos captaron la transmisión a través de ventanas externas. Se hizo viral en menos de 3 minutos. A medianoche, agentes del FBI rodeaban el pabellón. En los días siguientes, el imperio cayó como fichas de dominó. El director ejecutivo de Apex Next fue arrestado mientras huía del país. Los políticos que se habían asociado con subsidiarias de Charter se apresuraron a negar su participación. Tobías proporcionó nombres, archivos y ubicaciones. En 3 estados se allanaron casas de seguridad y se recuperaron niños. Entre ellos estaba el verdadero hermano de Ellie, que se creía desaparecido desde hacía tiempo. Ahora se encuentra en una instalación protegida bajo un alias. Ellie corrió a los brazos de su hermano como si volara. Malcolm permaneció junto a ellos, en silencio, observando a los 2 chicos llorar de alegría bajo el sol de la mañana. Un reportero se acercó a él, con el micrófono extendido, preguntándole si aceptaría el Premio Nacional al Valor Civil. Malcolm negó con la cabeza. «Solo soy un hombre con las piernas rotas y manos trabajadoras». Pero tras esa humildad, algo más había comenzado. En una habitación tranquila y luminosa, Malcolm, Tobías y Brandon firmaron el acta de su propia fundación. Un escudo para los olvidados. Un lugar para testigos, denunciantes y los niños que habían quedado atrás. La llamaron The Lumen Trust. Y mientras el mundo celebraba el fin de Apex Next, Malcolm sabía que no era así. La carta había sido dañada, no destruida. En algún lugar entre las sombras,
Sus raíces aún se aferraban a la tierra. Rodó hasta el borde del edificio, contemplando las luces de la ciudad. Se avecinaba otra tormenta, y esta vez estaría preparado.